Vamos a abrir nuestro libro de la SEP en la página 91. ¿Ya tienen todo su libro? Muy bien. Vamos a realizar la lectura. Bueno, primero que nada, vamos a tomar lista. Diego. ¿Está Diego? Sí. ¿Está Rodrigo? No. ¿Saúl? No. ¿Angeli? No. ¿Vania? Presente. ¿Regina? Presente. ¿Marcela? Presente. ¿Zoe? Presente. ¿Fernanda? ¿Mario? Presente. ¿Sofía? Presente. Y Gabriel. Presente, presidente. Ok, ¿quién quiere realizar la lectura? ¿Quién quiere empezar? A ver, tú, Gabriel. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la parte oriental se mantuvo durante casi un milenio hasta que los turcos otomanos tomaron su capital, Constantinopla, en 1453. Se denomina Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció su capital en la antigua ciudad griega de Bizancio, ubicada hoy en Estambul, Turquía. El Imperio Bizantino abarcó la península de los Balcanes, Asia, el Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria de las ciudades bizantinas le permitió acumular grandes riquezas y mantener su poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa durante la Edad Media. Allí se concentraban mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda en Europa, como la seda, las especias, las pieles, las piedras preciosas, las esencias y el marfil. Ok, muy bien. Si, como dicen ustedes que vieron ya el tema del Imperio Romano, sabrán que este se mantuvo durante casi un milenio. ¿Cuánto es un milenio? 1000 años. 1000 años, muy bien. Hasta que los turcos otomanos tomaron la capital. A esto se le denominó Imperio Bizantino porque fue porque se situaron en la ciudad griega Bizancio, que hoy está en Turquía. En la imagen que viene acá abajo podemos ver una fotografía de la Catedral Santa Sofía que está en Turquía.
El Imperio Bizantino abarcó diferentes lugares, como veíamos, que era Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto, y las islas del Mediterráneo Oriental. Desarrollaron el comercio, la navegación, la industria de las ciudades, y les permitió acumular grandes riquezas debido a su poder, ya que ellos habían llegado a establecerse a estas ciudades, estos lugares, pudieron desarrollarse más en el aspecto económico, como son los comercios y la industria, así como también en la navegación. Constantinopla fue una de las ciudades más grandes y pobladas de Europa. Se encontraban mercancías que llegaban de Oriente, es decir, que se recibían todo este tipo de productos como es la seda, las especies, las pieles, las piedras preciosas. Entonces, la lectura comienza dándonos un contexto de cómo era el Imperio Bizantino, ¿sí? En ese entonces, que es 1453. Voy a subrayar las ideas principales, saquen su marcatexto y vamos a subrayar. Vamos a subrayar el Imperio Bizantino y los turcos otomanos tomaron Constantinopla en 1453. Se le denomina Imperio Bizantino porque el emperador Constantino estableció en la antigua ciudad, griega de Bizancio. Abarcó la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. Vamos a subrayar grandes riquezas y poder. Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada en Europa durante la Edad Media. Mercancías que llegaban de Oriente y que tenían gran demanda de Europa, como las sedas, las especies, las pieles, las piedras preciosas y las esencias de marfil. Vamos a pasar a la siguiente página. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿No? Ok, esperamos un poquito. La Miss. Okay. Después dice, la iglesia y la cultura bizantina. Si ustedes recuerdan en los temas anteriores, la iglesia siempre ha tenido un rol muy importante
Entonces vamos a ver cómo se relaciona esta con la cultura bizantina. Ya vimos que la cultura bizantina era ubicada en la ciudad griega de Bizancio, con el emperador Constantino, donde tenían mucha importación de mercancías, ¿sí? Como la seda, las especies, todo esto que mencionamos. Y pues que tenían grandes riquezas. Entonces, dice, en Bizancio se creó una forma de cristianismo conocida como cristiano ortodoxa. ¿Qué significa ortodoxa? ¿Saben? No. ¿No? No. Por ejemplo, si yo digo, yo tengo una rutina de ejercicios muy ortodoxa, me estaría refiriendo a que mi rutina de ejercicios es muy apegada a, más bien, podríamos decir como la ley es muy ortodoxa o la ley se debe de cumplir de manera ortodoxa. Esto quiere decir que es muy apegado a lo que ya está estipulado de lo que se debe y no se debe hacer. O sea, que es muy estricto, ¿sí? Que no tiene tolerancia. Que tiene hoy millones de adeptos en Rusia, Ucrania, Grecia, perdón, y otros países. Entre los años 532 y 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa. Es esta catedral de la que están hablando. Construyó durante 5 años, de 532 al 537. El patriarca, como sede del jefe de la Iglesia Ortodoxa, que era un patriarca de Constantinopla. Gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, en bizantino se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron en reuniones de autoridades religiosas, los llamados concilios, durante los siglos 4 y 8. ¿Qué quiere decir esto? Antes, en esta cultura bizantina, la religión estaba mezclada con las leyes. Las leyes estaban basadas, no sé si ustedes han tenido alguna vez clases de catecismo o han ido a alguna iglesia, pero antes las leyes se basaban en las leyes que Dios, según la Biblia, le dio a Moisés, estos 10 mandamientos. Entonces las leyes antes se basaban en eso y eran muy ortodoxos, eran muy estrictos. Si ellos creían, no necesariamente que fuera algo de Dios, porque es muy complejo hablar de Dios, eso es otro tema, pero lo que ellos consideraban que era correcto ante esta figura de autoridad, que en este caso para ellos era un dios, no tenía ninguna consecuencia. En cambio de lo que consideraban incorrecto, tenía consecuencia de incluso la cárcel. Por ejemplo, no muy relacionado con la cultura bizantina, pero por ejemplo, antes se creía que los actos de brujería y esoterismo eran ilegales. ¿Por qué? Porque iban contra la voluntad de Dios, según lo que pensaban estas personas. Entonces, Mis, y ahorita ya no son ilegales. no siempre y cuando no dañes a alguien. Por ejemplo, si tú haces un ritual, tú puedes hacer un ritual si tú quieres, pero no puedes afectar a nadie más con ese ritual. No puedes usar como la imagen o
el concepto de una persona si esta persona no te lo autoriza, ni tampoco puedes lastimar seres vivos. Ok. Pues tú hoy en día puedes tener la creencia que tú quieras, puedes practicar la religión que tú quieras o incluso puedes no practicar ninguna religión, pero antes era muy estricto que todos siguieran la misma religión. Por lo general era esta religión cristiana, ¿sí? Cristiana católica. Entonces, antes era obligatorio, incluso. Por eso, porque se tenía a este concepto de Dios, les digo, el concepto que ellos interpretaban que para ellos era Dios, pues lo tenían como una figura muy estricta, como, como que si obras mal, vas a tener un castigo mortal, ¿no? Era muy, les digo, muy ortodoxa, muy estricta esta forma de pensar de ellos. Ya con el tiempo, pues las religiones han ido cambiando, ¿verdad? Pero eso ya será otro tema. El punto es que estaba fusionado esta parte de la política con la religión. Entonces, se realizaban estas reuniones con las autoridades religiosas. ¿Quiénes son las autoridades religiosas de ese entonces? Como estaban basados en la Iglesia Católica, pues eran los sacerdotes, el Papa y todas estas, los presbíteros, los diáconos, todas estas personas religiosas o dedicadas a la Iglesia. Miss, disculpe por interrumpirla, nada más que quedan como 7 minutos de clase. Sí, muchas gracias, Nicole. Ya casi terminamos. Entonces, se le llamaba concilios a estas reuniones que tenían. En 1054, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas. ¿Qué es discrepancias? Por diferencias. Tenían opiniones diferentes y dijeron, ¿saben qué? Mejor ustedes, Iglesia Católica, váyanse por su lado y nosotros, la Iglesia Bizantina, nos vamos por nuestro lado. Ya no compartimos las mismas creencias. Y por ejemplo, la Iglesia Bizantina se rehusó a crear culto a estas imágenes de Jesucristo y a estas imágenes de las vírgenes y los santos. Por eso se separaron. La Iglesia Bizantina dijo, no, yo no tengo por qué darle culto a un Dios que tú le llamas Jesucristo, ni a estas personas que tú consideras santos, ni a estas vírgenes, ¿verdad? Entonces, si el Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. Es decir, estas personas que crearon esta iglesia bizantina, dijeron, bueno, ya no queremos estar en la iglesia católica, vamos a crear nosotros nuestra propia iglesia, que le pusieron iglesia bizantina, y agarraron elementos de los romanos, de los griegos y de los persas. Y en esta religión, más bien este grupo de personas religiosas, su lengua principal era el griego. Actualmente ya no se habla griego. Sí se puede estudiar, pero ya no es una lengua que se hable. Y bueno, el arte floreció noblemente, al igual que las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado para los jóvenes, entre los que elegían los funcionarios del gobierno. Y aquí abajo podemos ver una pintura que actualmente se encuentra en Venecia, en Italia, que es de la iglesia bizantina, que aquí ellos representan como el bien y el mal en estas figuras como de ángeles y demonios, ¿verdad? Según las creencias que ellos tenían. Entonces vamos a subrayar la iglesia bizantina y la cultura bizantina. En Bizancio se creó una forma cristiana conocida como cristiana ortodoxa.
Gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, en Bizancio se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron de autoridades llamados concilios durante los siglos IV y VIII. En 1054, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Bizantina se separaron por discrepancias religiosas. El Imperio Bizantino favoreció el desarrollo de una cultura en la que se fusionaron elementos griegos, romanos y persas. Vamos a subrayar también, como la prohibición del culto a imágenes de Jesucristo, de vírgenes y de santos. Esto también es importante porque ellos fue el principal motivo por el que se separaron, porque dijeron, yo ya no quiero rendir culto a estas imágenes religiosas. Ok, pasamos a la siguiente página. Chicos, ¿sí me ven?